experiencia con la Auditoría Internacional de Bases de Datos, doctor. Gracias a todos nuevamente por estar hoy acá con nosotros. Solamente después de esta charla, ¿qué nos queda? Nos queda mostrarle la experiencia que nosotros hemos tenido y mostrarle la importancia de la auditoría, de que esas bases de datos y que esos resultados son ciertos y qué es lo que estamos haciendo nosotros. En esta diapositiva pues incluyo base de datos, estos nombres como auditoría, base de datos y calidad, y en cirugía pediátrica. ¿Y por qué pediátrica? Porque es la única base de datos que tenemos en este momento que está siendo auditada no solamente internamente, sino siendo auditada por pares extranjeros. Para recordar solamente esta triada de Danaverian, en la cual siempre se habla de la importancia de la estructura y el proceso en la calidad que van a generar unos resultados, y que de estos resultados se van a tomar medidas, se van a tomar acciones para mejorar las deficiencias que uno tiene. Desafortunadamente estos resultados pueden estar viciados si nosotros tenemos una base de datos que no es completa o una base de datos en la cual no tenemos datos que sean verídicos. Por eso la importancia de tener una base de datos que todos los hospitales deberán tener, ojalá fuera única, ojalá fuera nacional, pero que fuera lo suficientemente buena para poder tomar acciones. Se dice que la base de datos debe ser una colección estructurada, tiene que tener una plataforma que sea fácil de llenar, que sea clara para que las personas que depositan los datos y que extraen los datos de las historias las puedan colocar de una forma organizada. Se deben incluir todos los pacientes, no podemos excluir los pacientes, es que este llegó muy malito, entonces no lo pongamos en la base de datos, es que este llegó infectado de otro sitio. Tenemos que incluir todos los pacientes, tenemos que tener un lenguaje único para que sea fácil, entendible por todos los actores que están comprometidos con la base de datos. Debemos tener un propósito definido y tenemos que tener todos los datos que se incluyen para poder lograr el propósito y definitivamente, como dije, tener una auditoría para demostrar que la base de datos es auténtica. Y ya lo dijo el doctor de Medida, tenemos que tener una base de datos porque tenemos responsabilidades. ¿Con quién? Cada vez los pacientes miran más en la web cómo son nuestros resultados, a dónde me dirijo, qué complicaciones puedo tener. En nuestra institución tenemos que responder no solamente a los contribuyentes, sino a los donantes. Tenemos que demostrarles que somos una entidad que produce unos buenos resultados. Ojalá el gobierno y las aseguradoras se fijaran más en esta base de datos y ayudaran a auditar esta base de datos de manera que tuviéramos unos resultados mucho más verídicos. Y definitivamente ojalá nosotros como organizaciones profesionales que vamos a producir literatura para tomar medidas para nuestros sistemas de salud, tuviéramos unas bases de datos unificadas y finalmente los medios de comunicación, que en nuestro caso, si caemos en malas manos de algunas emisoras radiales, podemos estar en condiciones muy desventajosas. Por eso la base de datos debe ser de exactos, completos, de alta calidad, y especialmente en la cirugía cardíaca pediátrica no utilizamos los DRG o grupos relacionados de diagnóstico, porque estos son grupos en los cuales se incluye una enfermedad, un tratamiento y un costo y se tratan de asociar, pero en cirugía cardíaca pediátrica específicamente por la complejidad no podemos utilizar estos datos y tenemos que utilizar una base de datos diferentes. Y como dije anteriormente, cada vez hay más interés del público en ver qué resultados y vamos a llegar al momento en que vamos a tener el pago por el desempeño que estemos haciendo en nuestras instituciones. La auditoría es necesaria porque cada vez se ha demostrado que se producen errores en las bases de datos. Es muy conocido y son famosos algunos trabajos. Por ejemplo, aquí en esta serie del Reino Unido demostró que una serie de datos había omitido hasta el 21% de los pacientes que habían fallecido. Lógicamente esto causó molestia y cambios importantes en el sistema de salud del Reino Unido. También en esta base de datos de la Sociedad Europea demostraron que se había omitido el 10.3% de los pacientes que habían muerto. Esas son la importancia de la auditoría de base de datos, es poder demostrar y que los datos sean exactos. ¿Y qué amenaza en la evaluación de esta base de datos? El chance o el azar, existían
positivos y negativos, pero también el sesgo. Nosotros somos muy tendientes a tener sesgo, especialmente cuando no coincidimos, y es muy común no coincidir con la base de datos que hacemos los médicos y los cirujanos con la base de datos de las que hace la parte administrativa. Las bases de datos tampoco pueden ser muy extensas porque se ha demostrado que a mayor número de campos que una persona tenga que extraer de la historia y llenar la base de datos se van a producir más errores. Una base de datos de 25 campos puede producir hasta 2.5% de errores, mientras que una base de datos de 300 datos puede producir hasta el 26% de los errores. Y cuando llegan a un umbral del 5% de datos, ya comienza uno a dudar de que esos datos sean verídicos. Por eso existen algunos pasos para la verificación de estas bases de datos. Una que es la verificación intrínseca que hacemos en nuestra institución y que hacen en muchas partes, que es que nosotros, entre el médico, el coordinador de la base de datos y la persona que está directamente relacionada con la base de datos, se está permanente auditando y estamos revisando los bases de datos cada mes. Pero además algo muy importante es tener una monitoría externa o por pares externos que le da a uno todavía más confianza y lógicamente un poco más de presión. Y finalmente, ojalá pudiéramos verificar esta base de datos interna con datos gubernamentales, especialmente con lo relacionado a la mortalidad y los registros de mortalidad a nivel del Estado. Existe un trabajo muy interesante de verificación de datos de sociedades científicas, especialmente en niños, y vemos cómo la Sociedad de Cirujanos de Tórax americana viene haciendo la auditoría de la base de datos de la parte pediátrica, pero los hace de manera externa sin visitas, y a partir del 2007 empezaron a incrementar las visitas en los sitios que ellos auditan. Inclusive tuvieron que contratar a otra compañía que es la Iowa Foundation Medical Care para que les ayudara, porque el Duke Clinical Research Institute no tenía la capacidad para hacer estas auditorías, y encontraron algunos resultados que les voy a mostrar. La Sociedad Europea, que ha venido auditando algunos datos, solamente audita 12 sitios por año, y la idea es que pueda auditar más sitios por año. Y definitivamente en el Reino Unido, después de estos escándalos, ya definitivamente auditan los 13 centros que hacen cirugía cardíaca pediátrica. Esto encontró el STS en la base de datos cuando miraban la mortalidad in situ. Ellos decían, sí, efectivamente la mortalidad, el porcentaje de error se ha disminuido de una manera muy importante cuando miran la mortalidad al momento de la salida del hospital. Pero fíjense que la mortalidad a 30 días tenía un porcentaje de error casi del 12%, y eso se encontró cuando se hacían las visitas de los hospitales y era muy importante que se hicieran las visitas locales y por pares externos. Finalmente, hay algunos factores que pueden afectar esta auditoría, y se dice que si ya definitivamente ese 5% supera el 10% de las fallas en las bases de datos, ya se habla de bases de datos corruptos que no se pueden absolutamente poner, no son confiables, de manera que no tenemos que tener una base de datos confiable. Pero existen varios factores. El principal factor es el factor humano. El factor humano es el extractor de las bases de datos y es el que más errores comete. Finalmente, existen dificultades para interpretar la variabilidad de las bases de datos. Es también importante el grado de especialidad de los hospitales. A más especialidad, menores errores se cometen. Y finalmente, el método de auditoría. La interacción que produce el factor humano y el sistema es muy fácil. El sistema puede tener errores y el humano no lo puede determinar, o viceversa, de manera que siempre se van a seguir cometiendo errores porque las propiedades físicas y cognitivas de los individuos interactúan con el sistema y pueden presentarse estos errores que no siempre son voluntarios. En este estudio del STS, en la cual hacían una abstracción de los datos de la historia, es muy interesante porque lo colocaban dos fellows, un residente y un especialista, y fíjese cómo la apreciación, como cuando especialmente los fellows sacaban los datos y el paciente tenía insuficiencia tricuspidia, solamente estaban de acuerdo en un 40%, de manera que la importancia de que todas las personas involucradas en la abstracción de la base de datos de las historias tenga la idea clara de qué significa una insuficiencia tricuspidia grado
1, grado 2, que es moderada, que es severa, etc. Y esto para todos los demás aspectos que sacaban de la historia clínica. Igualmente, se ha determinado que hay regiones en las cuales son más cuidadosos. Aquí coincidencialmente hablan de la parte oeste. No quiero decir que la parte del Pacífico, del Atlántico tengan menos veracidad en su base de datos, pero sí es importante en algunas regiones que son más cuidadosos en llenar y sacar la base de datos. Y esta manera de auditar se vio que cuando se hacían auditorías una vez al año y no habían auditorías intrínsecas, la cantidad de errores persistía a través de los años. En este estudio siguiente, las auditorías se incrementaron con auditorías locales y fíjense cómo el error y la rata de error disminuyó de una manera muy importante. De manera que hay que hacer auditorías anuales, pero hay que hacer auditorías internas permanentes para disminuir el error en la base de datos. Y como estamos nosotros en la Fundación Cardioinfantil, siempre y se ha hablado en las sociedades que pertenecemos de que deberíamos globalizar una base de datos para tener una solución al problema grande que tenemos. Y existe actualmente un lenguaje común de la Sociedad de Congénitas a nivel mundial, a nivel americana y europea, tiene un lenguaje común de nomenclatura. Tenemos unos mecanismos de recolección de base de datos adecuadas, fáciles de llenar. Tenemos mecanismos para evaluar complejidad. A los que no estén familiarizados, existe el Aristóteles, el RASH que utilizamos y el STAT que se va a imponer. Pero sobre todo, además de la colaboración con otras especialidades, necesitamos mecanismos para verificar la información, que este es el talón de Aquiles de esta base de datos unificada. Por ejemplo, nosotros sabemos que la base de datos, y esta diapositiva fue suministrada por Jeffrey Jacobs, vemos cómo están recolectando anualmente casi 120,000 pacientes. Lo mismo la base de datos del sistema americano a nivel 12 está registrando alrededor de 120,000 pacientes. ¿Y cuál es la oportunidad de esta base de datos? A esta base de datos les ha permitido, por ejemplo, al STS hacer una cantidad de publicaciones y de resúmenes que van a modificar la manera de tratar a los pacientes. De manera que esto es muy importante, tener una base de datos nacional que permita tomar acciones basadas en los resultados. De manera que la auditoría debe ser no punitiva, aunque algunas veces se torna punitiva. Es presionante tener una auditoría permanente, no es fácil, pero nos estamos acostumbrando a tener esa auditoría permanente. Tenemos una auditoría interna, tenemos la auditoría in situ por pares externos. Esta auditoría consiste en una visita de los managers y un cirujano. Se valora el 5 o el 10% de las historias escogidas al azar. Si existen, se comparan la base de datos médica con la base de datos administrativa, se analiza la mortalidad y, como dijo el doctor Desmedida, se analiza la mortalidad y la complejidad según el cirujano, y al final se hace una conferencia y se toman medidas para el mejoramiento. Este ejemplo es muy claro cómo la sociedad, este estudio de la Australasian, existe un grupo de un comité de monitoría que identifica los resultados adversos o atípicos. Se le notifica al grupo y al cirujano que está comprometido dentro de esa base de datos. Este cirujano puede optar por decirle a un compañero: ayúdeme, vamos a ver qué pasó con la base de datos. Si los resultados son no satisfactorios, entonces hay un comité que revisa la historia y se le dice al cirujano: efectivamente usted está haciendo mal esta cirugía, tiene que revisar si usted la puede hacer o si decide dejar de hacerla. El cirujano puede tomar dos acciones. El cirujano dice: yo voy a reentrenarme en esta cirugía, voy a dejar de hacer el procedimiento, y continúa la auditoría, o el cirujano decide: no quiero reentrenarme, y definitivamente en ese momento el comité tiene que tomar acciones y decidir si ese cirujano puede continuar haciendo el procedimiento. Ojalá pudiéramos llegar a ese grado de auditoría, aunque parece agresivo, siempre es lo más beneficioso para nuestros pacientes. Como les dije anteriormente, pues nosotros tenemos la fortuna de haber sido incluidos en esta base de datos, que es una base de datos para países en vía de desarrollo. Nosotros ingresamos a finales del 2010
y lo que hacemos es que estamos permanentemente con un grupo de enfermeras y médicos y epidemiólogos llenando la base de datos. Esta es la base de datos en la cual tenemos el estado preoperatorio del paciente, los diagnósticos, el procedimiento quirúrgico, las complicaciones y los resultados, y la mortalidad y el seguimiento a 30 días. Cada paso es congruente y generalmente no le deja a uno pasar hasta el siguiente si está cometiendo un error grave. Pero al final, cuando uno termina de llenar la base de datos, el sistema le dice, le faltó este paso, le faltó este otro paso, de manera que estamos verificando, y esa es una manera de auditoría interna muy importante que estamos realizando. Después de que hemos llenado y hemos presentado y estamos haciendo el reporte mensual de esta base de datos, viene la auditoría por los pares externos, en los cuales, como en este caso, viene un cardiólogo pediatra, viene una persona entrenada en base de datos y una enfermera que está relacionada especialmente con la unidad de cuidado intensivo, donde ellos analizan la base de datos, nos dicen en qué estamos fallando en base a unos resultados, y anualmente nos mandan un reporte en el cual nos dicen si las cosas las estamos haciendo mal, si tenemos que hacer cambios para mejorar nuestros resultados, o si finalmente nos dan un semáforo verde para poder seguir y poder confiar en que lo que estamos haciendo es absolutamente verídico y qué tenemos que hacer. En este caso, este es el último reporte del 2012, en los cuales pues tuvimos un semáforo en verde con nuestros pacientes, y este es el informe del año pasado, en lo cual nos muestran los resultados de los 24 centros que están comprometidos, con los pacientes que se incluyeron en esta base de datos, con las características de todo el grupo. Luego nos mandan el informe del número de pacientes que incluimos en la base de datos al año, las características demográficas, las variables que estamos colocando en esta base de datos, como el aspecto nutricional, el peso, procedimientos preoperatorios, etcétera. Nuevamente, estado preoperatorio de nuestros pacientes, cómo están los pacientes en nuestra categoría, cómo son nuestros pacientes, qué tan graves son, qué tan enfermos son, qué riesgos son. Y finalmente nuestros resultados posoperatorios, nos mostramos cómo es nuestra mortalidad, infección e infecciones mayores, estancia en cuidado intensivo, tiempo de ventilación, y nos dicen cómo estamos nosotros en comparación con el grupo. En este caso, la mortalidad en este punto moradito es la mortalidad intrahospitalaria del grupo y cómo estamos nosotros, de manera que estamos nosotros el año pasado, estuvimos con una mortalidad del 3.2%, que es un número muy importante y muy bajo para seguir trabajando por nuestros resultados. Nos dicen igual cómo es la mortalidad en los grupos de riesgo, como en el grupo de riesgo 1 es 0,8, en el grupo de riesgo es 0, etcétera, etcétera. De manera que esto nos trae unos beneficios. ¿Y cuáles son los beneficios? Los beneficios es que las auditorías, especialmente las auditorías por pares externos, nos garantizan que los resultados nuestros son precisos. Nos da un reconocimiento, pero a la vez nos da una responsabilidad de seguir trabajando y seguir auditando nuestra base de datos. Nos puede mejorar las negociaciones contractuales, podemos ser tenidos en cuenta como centros de excelencia, identifica los errores que son aberrantes, especialmente en la base de datos. Nos obliga a que los datos que tenemos nosotros y que analizamos en la parte médica sean exactamente iguales a los de la parte administrativa. Aumenta la credibilidad en los trabajos que presentamos en la investigación. Se toman medidas de mejoramiento, esto es tal vez lo más importante, mejoramiento continuo específico midiendo los resultados, y finalmente nos ha permitido, como en este caso, hacer uniones temporales con hospitales americanos para tener intercambio y mejorar los resultados de nuestros pacientes. De manera que eso era todo lo que tenía que decir. Muchas gracias. Excelente conferencia y felicitaciones por esos resultados que son realmente encomiables. No tenemos tiempo para discusión en este punto, pero vamos a reservarlo al final en la mesa redonda. Continuamos con la presentación del doctor Juan Santiago Jaramillo, jefe de cirugía cardiovascular de la Clínica Cardiovid de Medellín. Quiero
invitarlos el 25 y 26 de octubre de este año. Vamos a hacer el evento de cardiopatías congénitas. Este es el evento que hace la Clínica de la Cirugía y Cardiología de Adultos, pero en octubre queremos invitarlos, no veo aquí el cartel, pero viene un cartel de invitados muy importantes, incluido el doctor Jim Kirkin, quien el doctor Desmedida ayer hizo una presentación basada en los datos del Intermax. Viene Cristo Chervenko de Canadá, viene Joaquín Miró, cardiólogo intervencionista de Canadá, viene Jeffrey Jacobs, cirujano cardiovascular también, muy comprometido con la base de datos americana, un experto en calidad parecido a lo que oímos hoy, y el doctor Pedro da Silva, quien es un experto cirujano que nos va a hacer un seminario de anomalía de Epstein los días antes, de manera que todos están bienvenidos a participar en este evento en octubre. Gracias.